Hola, acá estamos en una nueva semana política, el programa de conversación, análisis, reflexión del Mostrador Televisión. Y bueno, como siempre con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, universidad privada líder en investigación, primera en acreditarse en investigación. Y desde la librería Ulises, nuestra anfitriona, una maravillosa librería del barrio Las Targas. Mirko, hola, muy buenos días o tarde, depende a qué hora se esté viendo esto. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Bien, bien. ¿No presentaste al invitado? Pero No, al final lo dejo para el final porque es mucho más importante que ustedes. Bueno, está bien, sí, es verdad, es verdad. Hola, Iván. ¿Qué tal, Federico? Muy bien, gracias. Y nos acompaña hoy día Juan José Osa, un amigo de la casa de hace mucho tiempo, una muy buena trayectoria profesional, algo más joven que nosotros, pero con un buen poco. No tanto, no exageremos. Fue director nacional del CERNAC y En el gobierno Piñera. En el gobierno Piñera, y muchos lo vinculan bastante al expresidente. No sé qué tanto será. Ya capaz que salga la conversación. ¿Cómo estás, Juan José? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti por venir. Oye, Y bueno, tú eres liberal de derecha, pues, contento con la aprobación de la idea de legislar el aborto. A mí me parece que aprobar la idea de legislar, la verdad es bien confuso. Yo creo que aquí no va a salir nada muy parecido a lo que la presidenta planeó originalmente. Yo creo que sería una trifulca súper larga. Así que no, la verdad ni siquiera me atrevo a predecir lo que va a salir, lo que va a suceder. Pero pareciera que las dos primeras causales sí o sí. La que las tercera, dos la de la primeras violación, es la única que hace un poco de Es que es ruido, un ¿no? hecho simbólico. A ver, la gracia del aborto es que el aborto existe en Chile, es una práctica masiva, difundida, es un hecho social, ¿no? Y eso no está contemplado en la legislación, salvo por prohibición, que quedó contemplada desde el último día de la dictadura militar, que fue introducida por el almirante Merino. No, fue derogado la norma del código sanitario que toda permitía el aborto vieja, terapéutico. La vieja República del 73 la tenía contemplada desde los años 30. Incluso durante la dictadura, como bien dices tú. Y entonces es una lucha emblemática del mundo conservador minoritario que expresa su poder vetando y bloqueando, pese a los llamados gobiernos progresistas, que han tenido poco progresistas, ¿no? Porque ante ese temor de terminar dividido o de ser parte de la mala prensa que genera esta agenda del mundo conservador que tiene mucho poder en y la los iglesia, medios. viste, que pagó insertos. Por supuesto, entonces un pequeño es una disputa simbólica desde el punto de vista político entre un pequeño grupo conservador muy poderoso que siempre impidió esto. O sea, hasta el gobierno Lago, hasta también el gobierno Bachelet, no había siquiera un proyecto de legalización del aborto. Es un proyecto bueno o malo, es un proyecto para muy establecer acotado. Excepciones, ¿no?, a la regla de prohibición del aborto bajo ciertas causales. Entonces, desde ese punto sí es importante que, 25 años de restauración de las elecciones, o de restitución del proceso de soberanía popular, entre comillas, se avanza por fin hacia que el Congreso va a poder discutir esto. Antes no se había podido. Es un buen punto, son esos mínimos éticos, esos mínimos morales que las sociedades buscan consensuar. Y hasta ahora ni siquiera se había podido conversar. Somos uno de los pocos categorías que estamos en el top 10. Hay solo 7 países en el mundo, leí ayer en el Guardian. Somos por lo menos top 10 en algo. Que habla de la fuerza de ese mundo conservador pequeño pero determinante por su acceso a los medios de comunicación, al control de la agenda, al dinero, a la distribución del prestigio, del estatus, una serie de razones. Y el uso de la jerarquía de la Iglesia Católica. El aborto existe en todos los sectores sociales, en todos, se practica. Unos acceden a hacerlo de manera saludable, es decir, bajo condiciones de salud por dinero, claro. Y otros lo hacen bajo la condición, pero no se puede hacer bajo el sistema público de salud. Ahora yo creo que el aborto terapéutico, más allá que exista esta prohibición de última hora, ¿no es cierto?, del almirante Merino, se sigue pudiendo practicar legalmente, porque los doctores están perfectamente facultados, más allá de esa prohibición, a enfrentar una situación médica, poder optar por la vida de la madre. Eso de hecho no es propiamente aborto. No. Es una decisión médica, ética, que sigue estando en manos de los médicos y que me parece muy bien que sea así. Que al final es un problema de ganancia, entre 2 o 1, naturalmente, que se puede elegir por la vida de uno. Lo que ocurre es que estamos a nivel simbólico, ¿no? Sí, y haya menos disonancia entre la norma y la práctica. Y además no descansar en el criterio o descriterio de ese médico. Porque pudiera ser que ese médico a cargo de ese caso le tocara un integrista católico o un integrista de no sé dónde y la mujer la hagan correr un riesgo innecesario. Sí, por supuesto. Por decirte algo, ¿no? Pero es sobre todo un tema simbólico. Ahora a mí me pasa, eso sí, que más allá de la visión personal que uno pueda tener sobre el aborto, sobre todo en el tema de la violación, ¿no es cierto? Que suena muy feo la posibilidad de que se siga criminalizando a alguien que toma una decisión bajo supuestos
de presión muy relevante. A mí, de otro lado, no me parece tan afortunada la crítica que se hace a la Iglesia ni la crítica que se hace a ciertas personas que emplazan a la democracia cristiana. Porque yo no soy creyente, yo no soy partidario de la Iglesia Católica, pero me parece razonable que los católicos le piden a sus parlamentarios católicos que sean consistentes con su credo. Y la democracia cristiana, y esto lo podemos juntar con otra conversación posterior a propósito del cónclave, suele incurrir en una deshonestidad intelectual permanente. Entonces, lo cierto es que se eligen de una manera, pero votan de otra. Y me parece mala cosa para la sociedad que nosotros estemos cuestionando esa posibilidad de expresarse libremente y hacer esas campañas. ¿Y por qué piensas tú que el parlamentario evangélico tiene que votar conforme al credo evangélico, los católicos y los musulmanes? Yo pienso que no, fíjate. Lo que pasa es que este es un partido que es católico. No es alguien que arrastra el credo en forma personal. Es un partido que en su fundación... Sergio Amigo te tiraría el café en la cara. ¿Ah? Sergio Amigo te tiraría el café en la cara. Bueno, tendrá que buscarse otra tienda entonces. Pero lo cierto es que la democracia cristiana es un partido católico. Y podrán dejar de serlo y tal vez sería muy bienvenido que dejaran de serlo. Desde mi postura personal. Pero a mí me parece razonable que si se definen como católicos la gente les pueda pedir que sean consistentes con el credo. La institución madre, claro, que la Iglesia Católica sí. Tiene herencia de un pasado, de cuando se escindieron del Partido Conservador. Como todas las discusiones que ha habido en los últimos meses. Es secular o no es secular, pero claro. Sí. Oye, el problema es que en los últimos meses, como la cosa está un poquito más polarizada, los distintos opinólogos que andamos dando vueltas por los distintos mercados que hay, por una parte proponemos lo que queremos que se apruebe como una ley, las políticas públicas que nos gustan, pero al mismo tiempo nos duele demasiado que haya otros que no estén de acuerdo con eso. Y son temas completamente distintos y es bueno separarlos. Yo creo que es bueno respetar que la gente puede decir, mira, a mí no me gusta el viraje hacia el socialismo real, a mí no me gusta este capitalismo salvaje, sin que hablemos de campañas del terror, de los poderosos de siempre, los revoltosos de siempre. Bueno, que Chile está acostumbrado a ese tono, ese es el problema. Por ejemplo, en esto del aborto terapéutico, que son 2 causales o 3 súper razonables, uno si rogan que son defensores de la vida y por lo mismo los otros son partidarios de la muerte. ¿Te das cuenta? No, esa nomenclatura es muy perversa. Claro, a ese nivel nadie puede conversar. La semántica, porque se mete la semántica. Tal cual. La semántica es muy esto buena. ocurre en el lenguaje, porque finalmente esto es la política de una guerra, una prolongación de la guerra por otros medios. Claro. Entonces, por el lenguaje del alma. Han leído mucho al alemán von Clausewitz, ¿cómo se pronuncia? Clausewitz. Yo en esta discusión lo que he hecho de menos... Esta discusión está muy basada en los derechos reproductivos de la mujer, en qué pitos toca en esto un padre que eventualmente pueda querer tener un hijo, pero no se está tratando a fondo el comienzo de la vida, porque la verdad que en esto hay 3 posturas y los científicos están sumamente agarrados y yo creo lo razonable es que nosotros vayamos adhiriendo a cuáles son. Como sociedad Algunos civil dirán la tienen que fecundación, adherir. otros dicen, ¿no es cierto?, la anidación, otros dicen el desarrollo del sistema nervioso, Los 3 meses. otros dicen derechamente el nacimiento, a nivel pero mundial, esa discusión no se está teniendo. A nivel mundial Porque es la ciencia eventualmente le está ganando a la ética. Porque la ciencia no, o sea, porque uno puede llevar al otro lado el tema de la eutanasia. No, por la eutanasia no es ya también, en Chile no tengo idea de esas estadísticas, pero en muchos países ya es permitida, pero también hay un dilema ético, hasta dónde llega la ley y la ética con las decisiones humanas de ese tipo. Y en el tema del aborto lo mismo, porque efectivamente se convirtió ahora cómo define uno la vida humana, porque la ciencia te está diciendo que, claro, antes decía, bueno, sin la madre no es viable el feto, pero ahora la verdad que a los 4 meses ya la ciencia, o a los 5 meses, ya no me acuerdo, te lo permite. Entonces dice, bueno, a los 5 meses o a los 3 meses, ¿cuándo se convierte? Bueno, y ese debate... Es un buen punto, pero un debate que se tiene que resolver legislativamente una sociedad democrática y no por algunos credos religiosos o ideologías más o menos que en eso la ciencia es clave. Clave en el sentido de decir, bueno, yo estoy decidiendo porque considero que esto es un derecho de la mujer o estoy decidiendo porque no hay vida. Y entonces, se puede sacrificar. Oye, vamos, porque aquí podemos quedarnos mucho rato. Y no hay ninguna mujer que pueda dar otra perspectiva. Después, 4 hombres feos, viejos, uno más joven, que se andan metiendo. Menos feos quizás. Oye, el cónclave, ¿te gustaría hablar un poco del cónclave o te aburriste con el cónclave? No, a ver, básicamente lo siguiente, se genera una expectativa comunicacional muy poderosa, pero básicamente es parte del mismo ejercicio de generar expectativas sobre un hecho, eso construye agenda, ¿no? En esta cosa lineal de que el país o la política se ordena de izquierda a derecha, entonces en el cónclave se juega si está más a la izquierda o más al centro y por lo tanto más a la derecha se inclina acá.
Yo creo que eso resultó bizantino, porque lo que ocurrió en el cónclave no es que se haya definido ninguna política pública para que ganara el Partido del Orden y entonces el centro se llevaba todas las fichas y el PC quedaba al borde de salirse, o se dijo todo lo que el PC quería y entonces... No, el ejercicio que hay es político. La presidenta fue con un video motivacional a lo Pilar Sordo, ¿no? Porque la política real no es así, la política es así. Acá está el poder y acá están los ciudadanos. Los mismos ciudadanos que más del 70% no se identifica con ningún sector político. Y al poder, ¿qué le importa la siguiente elección? La presidenta dijo, estoy sola. No me dejen sola en este minuto, estamos en el primer minuto, vamos todos en el mismo botecito. Le pidió ropa a los Y partidos. el gobierno se trata de llevar el bote a la orilla. Y vamos todos juntos en el bote. Porque lo que viene luego es la siguiente elección. Entonces vamos a equilibrar porque con la ambigüedad necesaria para que estén todos en la siguiente lista electoral, del PC a la ADC, porque finalmente somos todos los que vamos en este boliche. Y eso es lo que le importa. O sea, si usted cree que Telier se va a ir pegando la puerta, no entiende de qué se trata esto. Es un buen punto. Es un buen punto. Entonces todo eso Estoy de acuerdo son con Mirko. cachetas de payaso previas, porque Antes de aquí irnos, esta es la verdadera lectura de la ese política. lápiz tú me lo tenés que regalar. Acá en los todo chilenos, caso, está bonito. acá los chilenos ciudadanos comunes y corrientes, acá el poder Oye, cada vez más divorciado. Entonces, ya nos vamos a un corte, pero le tienes miedo a Piñera entonces, ¿no? ¿Tiene posibilidades Piñera? No me contestes todavía. Ya volvemos. Estamos de vuelta con el auspicio de la Universidad Andrés Bello, desde la librería Ulises, con Iván, Mirko, Iván, Juan José. Juan José, te dije una pregunta, oye, era para molestarte un poco, pero si querí... No, recojo el guante encantado. Yo creo que Piñera tiene muchísimas chances de volver. Muchísimas, cada día más. ¿Y de ganar? Por supuesto, yo creo que no vuelve si no ese es puede un buen ganar. punto, porque él es un apostador, no va a arriesgarse No, más. me gusta allá de la apostar cuenta. con el número, sabiendo algunas de las cartas. con ya. el número No, listo. yo creo que tiene una noción y un concepto de dignidad del expresidente que no está dispuesto a farrearse en una elección que no sea posible ganar. Sería Pero lo lindo cierto es que Piñera yo al creo que agua. tiene mucha posibilidad de ganar. Yo creo también, Le fíjate, pesa la más allá de lo que experiencia me... Frey. Le pesa, sí. Pero yo creo que a diferencia de Frey tiene muchísimas chances. Yo pienso... Es que ahora lo tienen escondido, ¿no? Imagínate cómo te estaban terminando los expresidentes. Está en China. No voy a, ¿dónde anda? no voy a hablar porque le tiran todo el tema de La la campaña. boleta de 2009. Ahora parece que está cumpliendo una función pública. No, en no, beneficio no, de no, todos- pública no. en beneficio de todos los chilenos en el Oriente. China, sí. Hay una agenda de no... Puesto que la acomodan Es que un Se puesto- acomoda mucho, es verdad. Es que como está pasando ahora es como que te mandan a hacer, no sé, por el entrenador del equipo es que Saudi Arabia. O sea, está en Oye, Sí, Chile, pero, porque Chile pero sí, está no te pagan. Ah, es verdad. Ya, es verdad. Oye, de verdad. Yo no sé si será pagado, fíjate, porque... No sé. Yo no sé tampoco. ¿Me da alguna duda? Gasto de representación de... ¿Por qué pusieron a su hija en una empresa del Estado? Pero ese es otro tema, hombre. No, Estamos el hablando de mismo, otro tema. sí. No. Plata, No, son- no le pasa son la plata al cargos. parque, tú le pasas la No, plata. pero son cargos, se reparten cargos del Estado para eso. Es una práctica muy antigua en la centroizquierda, el clientelismo, ocupar espacios de poder por grupo. Y la derecha también lo hace. No, sí, la bueno. derecha no tiene gente para eso, además les paga, ganan mucho menos en el Estado, no pueden trabajar con esos sueldos, eso quedó en evidencia, ¿no? ¿Cuánto les costó reclutar gente dispuesta a ganar menos en la derecha? Y por eso es tan notable que Osandón ahora diga que los exfuncionarios de Piñera no debieran ser candidatos porque le parece que fue un mal gobierno. Como si la derecha abundara, ¿no es cierto, señores? Cuadro. Que quieran dedicarse a esto. Claro, la derecha no tiene cuadro, Claro. no necesita, nunca ha sido lo Oye, suyo. y Juan José, tú como representante de la derecha liberal, que una alternativa, ¿cierto?, para los que nos sentimos y decimos y tratamos de actuar como demócratas, que es la alternativa para democratizar de verdad Chile, ¿no?, y dejar el pinochetismo en el pasado más remoto. Esa derecha liberal, ¿qué opinión tiene, en tu caso, del cónclave de la centroizquierda? Creo que el cónclave es un chascarro. Es un chascarro para el gobierno, no tanto por lo que salió del cónclave, sino porque previo a eso hubo un consejo de gabinete donde se insinuó más o menos lo que iba a salir del cónclave y salió otra cosa. Yo me saco el sombrero con que la presidenta está insistiendo en la que son sus ideas, eso habla bien de ella. La pregunta es por qué antes hizo un anuncio, o al menos insinuó un anuncio, relacionado a que iba a haber un viraje. Y yo creo que esto tiene que ver con un defecto de origen que dice relación con la ADC. Perdonen que hoy día ando cargado la ADC. Ahí, todo con sus obsesiones. Lo que pasa es que en esto yo me cuelgo, por raro que suene, y le encuentro cierta razón a Telier, no en lo que piensan, sino en cómo se sienten en esta coalición. Telier, estoy pensando en Andrade en su minuto, estoy pensando en Quintana, porque la ADC les prometió durante la campaña, y cito a Ignacio Walker literal,
que iba a estar en la avanzada del programa. Y todos sabíamos que no. Y ahí faltó honestidad intelectual por parte de la DC para ir a ganarse sus votos. Entonces resulta que ahora la presidenta está sola. Y también tiene otro efecto. Pero que está sola, no solo por esto de Marcela Pero Cristiana, está muy está tironeada. sola por muchos pero yo motivos. creo que voy a citar un gran político, más allá de que si uno le gustó o no le gustó, como fueron sus gobiernos, cuando Clinton, que cuando le preguntaron por su viraje, dijo, bueno, cuando los hechos cambian, es una estupidez no cambiar sus posturas. Tiene cierta razón. Entonces yo soy, como a mí me acusan Bill de Clinton. pragmático, yo creo que también parte de ser un buen político, un buen líder o buena líder, es leer. En realidad con todas las críticas que se le hicieron en este programa al gobierno donde tú fuiste parte, ya obligado por la calle o por su sensibilidad política, hay ciertos cambios que hizo Piñera que los leyó y que los tuvo que hacer que no se hubiesen hecho, y uno puede decir, no, tendría que haber seguido esa línea dura e intransable. No, yo ahora que volviendo al tema, yo creo que en el cónclave la lectura que hace Mirko creo que tiene razón. Ahora hay un pero que yo lo mencionaba acá, es que volviendo a Clinton, es la economía estúpido y los números van a ser el gran obstáculo para cuando lleguen las elecciones, porque hay una correlación casi 1 a 1, no solo en Chile, en el mundo entero democrático, que cuando empezás a perder pega, te desencantas. Y si efectivamente, como salió la encuesta trimestral del Banco Central ayer, en que se viene una oleada de despido en el segundo semestre, va a ser difícil este buque llevarlo a tierra sin un viraje, porque los números son los números. Y la plata, más allá que si la plata no alcanza, estoy hablando ahora completamente desde el punto de vista egoísta del político que tiene que ir a la municipal y a tener que vender un programa. Sí, pero la competencia que tiene, que es la derecha, está peor, está en el suelo. De hecho, discrepo con Juan José en términos que la DC ha hecho un gran negocio, constatando que la derecha política no existe. La derecha económica está actuando por sí sola ante el gobierno o vía la ventanilla de la DC. Y hoy día la ventanilla de la DC tiene mucho valor. O sea, ha hecho un buen Entonces, negocio. eso significa en un momento en que todos van a tener menos plata para las elecciones, ellos van a tener. Muy buen Y eso negocio, va a pero ser la muy poco diferencia. sincero, si ese es mi punto. Muy poco sincero. Cuando la Y política al final, no, pero la presidenta hoy día está siendo sincera con su programa. Ahora, yo creo que esto tiene otro efecto de origen, que es que la presidenta, en el fondo, siempre le ha tenido mucho miedo a las protestas. Ella no se mide por las encuestas, se mide por los líos, por las bubucelas y por las pancartas. Ella le teme al conflicto. Y le teme mucho al conflicto y prefiere tener peores números, prefiere que el próximo presidenciable de la nueva mayoría se las tenga que batir como se las tenga que batir con el desempleo, con tal de no tener la calle en ebullición. Y por eso, luego de haber generado esta expectativa de virar en la onda del ministro de Hacienda, decidió darle un espaldarazo hotelero. Y eso se saca como conclusión viendo las declaraes de cada uno de estos señores. Pero no hizo mucho, no hizo ni lo uno ni lo otro. Yo creo que quedó ahí. Lo que tal vez no expliqué bien, y por eso mi contrapunto con eso, es que lo único que importa es que estén todos juntos, porque estando todos juntos le ganan a cualquier otro. Y lo importante es ganar. O sea, la derecha no es competitiva. A todo evento, si están todos juntos detrás de un candidato que tenga una fuerza relativa, ganan. No, porque la derecha no es opción por una serie de razones, circunstancias, no, la derecha política no es opción. Y el empresariado lo sabe, por eso que cuando dicen Lagos, todos están tling, porque entienden Lo van a embalsamar y lo van a llevar ahí. Sincera, una cosa que es muy evidente que Como amigo sí campeador. el tamaño de la UDI en los años 90 y hasta hace muy poco, ¿no? Hasta los 2008 por ahí, ¿no? Hacía nublar un poco esta decisión. Entonces, la UDI ocupaba un espacio para el empresariado, los directorios, las decisiones de los directorios pasaban por la UDI y desde ahí se bloqueaban. Pero hoy día se negocia directo, concertación empresario. Y es win-win. Ganan los dos. Bueno, como toda la historia de la concertación. Por supuesto, pero es que en la historia de la concertación era mucho más ambiguo. Porque la derecha política todavía tenía más poder. La derecha política está en el suelo. El único partido que importa en la derecha, que es la UDI, está en el suelo, claro, está con arresto domiciliario. Ahora, el problema también del gobierno de la presidenta es que en el fondo se la jugó por una combinación imposible, que es hacer reformas estructurales sin afectar el crecimiento. Yo entiendo perfectamente que uno quiera lo primero, pero tiene que ser lo suficientemente honesto durante las campañas para hacerlo como lo hacía Churchill o como lo hizo Allende, que es, mire, este es el Chile que yo quiero llegar allá y lo vamos a pasar mal en el camino. Entonces la gente, naturalmente, que cree en esa promesa y cuando se encuentra con que lo primero, que además le pegan el empleo, es falso, obviamente se desencanta y deja solo a la presidenta. Es decir, la historia, bueno, algunos historiadores hablaban, pero al interior de los debates de otra campaña hubieron economistas que estaban en el gobierno
que advirtieron que dice hay que transparentar, Hay que van a haber costos, sincerar hay que el haber tema. costos. Y la verdad que más allá si cuán bien o mal lo hizo Arena, yo creo que su gran defecto fue, y en ese sentido la presidenta lo escuchó a él versus a otras voces, que insistió hasta que ella no podía insistir más de que esto no iba a afectar el crecimiento. No, y más allá si hizo bien la pega, esa parte de él, que es comunicar, dejó mal a la presidenta. Más allá si ella le dijo no, va adelante, y ella porque no se jugó por él. Oye, a mí me gustaría volver un poco a lo que estaba encima de la mesa tantos meses, que es la vinculación espuria entre plata y política, financiamiento de la política. Oye, Los encapuchados que financian la política. me gustaría volver porque como que para la nueva mayoría es un tema casi del pasado, ¿no? Se armó la comisión, No. oye, todo el ímpetu y está sumergiéndose, quizás previendo que vienen las campañas, ¿no? No, es normal, no puede durar un tema a nivel de opinión pública tanto tiempo porque la opinión pública funciona por el efecto novedad, entonces ya no es novedad que aparezca una boleta de No, nada. pero pero el esfuerzo legislativo. tiene urgencia. No, pero el porque esfuerzo legislativo el se de la ve comisión bajo. Engel. pero desde el punto de vista de la política, la idea es contener, o sea, Pizarro está ahí, o sea, si aquí hubiera un refuerzo real por si hiciera la cosa Pizarro no estaría, ¿no? Hay una serie de Sí, vamos a que no llegar, sí, así estaría. vamos a llegar a las elecciones que vienen sin sin problema. su puesto en el aparato del Estado, entonces la voluntad real no existe, la voluntad es contenerse. Todavía no Es aceptan de mantener que es lo se impresentable. mantiene, ¿no? Todavía no hay un Eso consenso a mí me llama mucho la atención. ¿Eh? Bueno, y esto puede variar un creo, poco. sí, creo, Oye, pero empieza esto a puede creerlo. variar un poco con esta vinculación entre Peña y Lillo, tratando de moverse cuando era ministro del Interior, y el actual fiscal Ayala, ex ministro del Interior, actual fiscal Ayala. Volvemos con esa pregunta en un segundo. Estamos de vuelta ya para cerrar el programa. Nos entretenemos tanto que se nos hace poco el tiempo. ¿Y va a volver o no va a volver a ponerse al centro de la mesa el financiamiento de la política? Caso Sokimichi, ¿van a pasar más cosas? ¿Qué proyectas tú como no solo como hombre político, pero además como abogado? Yo lo que veo es que hay muchas ganas de tapar este asunto y en una arista que se comenta poco. El fiscal nacional ha hecho mucho énfasis en que requiere el accionar del Servicio de Impuesto Interno para seguir moviéndose. Sobre todo caso Sin embargo, Sokimichi y las empresas que faltan. Exactamente. Sin embargo, criticó con mucha dureza el fallo que dejó libre a Aguiluz precisamente porque no existía la querella. O sea, él mismo se contradice apenas sale de tribunales. Y lo que me llama la atención es que Guillermo Piedrabuena, el primer fiscal que hubo antes de Saba Chaguán, lleva un año escribiendo en los diarios explicando que esta supuesta contradicción que existe en las normas tiene una forma de resolverse en la Constitución y que permite al Ministerio Público investigar sin necesidad de nada el Servicio de Impuesto Interno. Entonces, cuando uno ve que Felipe de Misigue fila por los tribunales por un fraude fiscal de 75 lucas, pero ve que Peñailillo, que Arenas, que todos declaran sin el fiscal Gajardo, que declaran en privado, que declaran en silencio, naturalmente que bajan Arenas ciertas declarando sospechas de como cómo quiere testigo. seguir mojándose. Arena como testigo, cómo quiere seguir manejándose. Ahí se ve muy, muy nebuloso todo. ¿Ah? ¿Qué opinas tú, Iván? Desde tu perspectiva ya. No, yo no soy abogado. No, yo sé, pero con una perspectiva de ciudadano y, ciudadano. Oye, y cientista político. Ciudadano trucho, no sé. O sea, a mí yo lo venía diciendo hace tiempo, son cosas que el sentido común mío me parece impresentable. Más allá si legalmente lo que hicieron los políticos es una cosa administrativa que tiene que pagar multas o es algo penal, desde el punto de vista político, en un sistema político normal, decente, algunos deberían haber algunos renunciado o anunciar que por ética bueno, que no van, dice que que el no, sistema político chileno no es decente. que no Es decir, en se van a cualquier presentar país o más mismo, decente o hubiera habido o la elecciones, comisión ¿no? ética de Hubiera todo habido partido, o sea, en elecciones vez de de la nuevo. defensa corporativa de la UDI o lo que ha hecho, no sé, por el PPD, etcétera, decir, ¿sabes que estos candidatos no van a ir a la próxima? Pero, Este ruido al interior No, del el hecho Ministerio de que Público. Chaguán se oye, queree eso, contra Ayala es muy notable. eso es lo que me interesaba. Yo creo que mi tesis es que no tenía alternativa y va contra lo que él le hubiera gustado. Obviamente Ayala siempre tuvo una buena relación con él. Yo te diría que para mí es imposible pensar que la operación para dar el golpe blanco para sacar a Gajardo, en la que queda en evidencia la relación Ayala-Peñailillo, había una conveniencia, ¿no? No solamente hubo información de Ayala Peñailillo, se conocen vía el primo de Ayala, Fernando Ayala, que era parte del círculo bacheletista, el ex embajador, ¿no? No solo había información de cómo venía ese QM, sino que además
hay una operación que intenta sacar a Gajardo y Peñalillo le habría ofrecido a cambio de eso la Fiscalía Nacional Ayala, ¿no? Que eso es lo que se siempre elocubra. eso es evidente, esto ocurrió en febrero, entre gallo y medianoche, cuando el país se prestaba a entrar al Festival de Viña, ¿no? En el momento en que Chaguán estaba de vacaciones, ¿no? Y lo hace la fiscal subrogante, ¿no? Y esta operación se desarticula porque hay un solo error, que es el nombramiento de Montes, ¿no? Acá hubo el caso de SQM. Entonces, como eso tiene mucha fuerza pública el nombre, que un hijo de un senador asuma la causa. Y un senador PS que lo puede a la nueva mayoría, claro. que bueno, tiene nada que ver, porque me parece de la mayor... ¿no? Para mí no me complica eso, pero es públicamente presentable y eso vota la operación. Pero esa es la operación de Peñalillo para cortar ese huevo y sacar a Gajardo, que es el problema. Yo no puedo entender que esa operación no esté visada por Chaguán. No lo puedo entender porque es poco probable, muy poco probable. Solange Huerta no actúa sola, ella es obediente, es la segunda. Y ellos dos, partiendo por Chaguán, es nombrado por una de los ministros de mayor confianza del entonces jefe de gabinete, que es Gómez, ministro de Justicia, el que provoca la nominación de Chaguán cuando se caen todos los candidatos a la fiscalía, es Gómez, el apoyo de los radicales. ¿Ah? Él opera a favor de Chaguán. Pues Solange Huerta aquí hay tenía una algunos cosa, incentivos para quedar bien con el gobierno porque ella era la fiscal del 27F. Sí, Y estaba bien aporreada por el gobierno. sí, pero igual parece que con muy buena relación con Bachelet, se dice. Cuidan los Sí, yo la vi intereses, saludarse de forma muy Cuidan. genuina en un TDU. Cuidan los intereses de la concertación sin duda y dentro del ámbito, pero es para que veamos que hasta qué punto en Chile las instituciones no funcionan. Aquí hay algo que expresa muy bien cómo funciona el país. Hay un circuito extrainstitucional del poder. Las decisiones que toman las instituciones, todas, primero se cocinan previamente en otro lugar, se acuerdan, ¿no? Entonces, Pero esa es la política, de que la tiene mucho fiscalía de es eso en todos autónoma lados. del poder político, no es así. No es autónoma del poder político. Ahora, no Bueno. es dependiente directo, pero no funciona como en el mundo anglosajón. Oye, yo quiero agradecerles, Juan José, Iván, Mirko, Gracias, pero... Juan José. Claro, Eh, José, Ustedes, muchas ¿eh? gracias. Sí, Me sí. quedé con ganas de decir Sí, hartas bueno. Ya, pues dale, se quiso. Oye, muy esto es muy cortito, flexible. Muy cortito. Aquí pasó algo bien notable. El Servicio de Impuesto Interno se creyó contra Aguiluz. La pregunta que yo me hago entonces, ¿renunció a la tesis administrativa? Porque si lo hizo, ahora sí que no tiene explicación para no seguir por Peñalillo y compañía. Este era el momento de cambiar la doctrina. Y en segundo lugar, yo quiero recordar que el caso Soquimich le explota a la nueva mayoría de Chiripa. Sí, pues. De Que Chiripa. 90 por la boleta Y válida. Y que Llorat, en caso alguno, soportó las presiones, porque una vez que lo llamaron, le filtraron esta información a Peñalillo le hizo saber a Llorat que no siguiera con Soquimich, Llorat presentó un escritito, que en un otro sí pidió limitar la temporalidad de la investigación Del 2009. para que no lo afectara a ellos. Entonces este señor Llorat que anda evangelizando en los juzgados, digamos, es parte de este tinglado. Como director de impuestos internos, manejó una ambigüedad entre lo que quería su subdirector jurídico, que era ir con todo, y lo que le pedía al gobierno. Sí. ¿Ah? Bueno, Y pues si como- es órgano de gobierno, no es tan raro. Ahí hay un tema de la independencia o no, impuestos internos, pero ese es tema para otro programa y es el momento de despedir. Llegó la hora. Chao, gracias.